Buenas noches. ¿Qué tal? Hace mucho frío, les cuento. Noches, Licen. Mm. Ok, ya se ve la pantalla. PowerPoint, ¿dónde está? Aquí está. Mm, ahora sí. Ok, vamos a... Listo. Como siempre, me avisan, porfa, si ocurre algo extraño, si se pierde la señal, un sonido intermitente o algo así, por. Bien, un repasito fugaz, porque ya ayer, ya les dije, ¿no? Que el tema de esta semana es relativamente corto, así que podemos hablar con calma. Eh, un resumen. Ya hemos visto que para poder entender esto de los enlaces, cómo se van formando en las moléculas, eh, una primera clave sería, yo creo que la mayor es la tabla periódica, ¿no? Viendo la tabla periódica, nosotros nos podemos dar cuenta qué elementos con qué elementos van a tener mayor tendencia para combinarse. Y aparte también tenemos la configuración electrónica para poder saber, ¿no? Cuántos y cuáles van a ser los electrones en la última capa de valencia, ¿no? En el último nivel energético que decíamos número cuántico uno. Por un lado, y utilizamos la notación de simbología de Lewis para ayudarnos también, ¿no? Después, esto ya hemos visto. El octeto, igual, es algo importante de recordar, que decíamos que los elementos lo que buscan es ser lo más estable posible. Y los estables en la tabla periódica son los elementos que están al lado derecho, ¿verdad? Los gases nobles, helio, neón, etcétera, han completado, en el caso del helio, han completado el nivel de energía uno en el subnivel S, que recuerdan, tenía esa forma de esfera, o sea, nube de probabilidad electrónica. Quieren llegar a 2 y lo han hecho, el helio. Y los otros tratan de buscar el octeto, ¿no? Como los gases nobles. Por eso los elementos que están a la izquierda tratan de parecerse eléctricamente a los elementos que están a la derecha, ¿no? Los gases nobles. Eso por un lado. Esto ya vimos. Y los enlaces químicos, nuevamente, para un repasito nada más, tenemos dos átomos, en este caso el cloro y el sodio. El cloro, como ya hemos visto, eh, es muy electronegativo, ¿no? ¿Dónde está la tablita? ¿Dónde lo puse? Ah, bueno, ahí te lo vamos a ver. El cloro es electronegativo, tiene esa tendencia, esa facilidad para poder quitar electrones. En cambio, el sodio y otros elementos ahí de la misma familia, de la tabla periódica, de los extremos, más bien no tienen facilidad para poder ceder electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el cloro por un lado y el sodio, uno es bastante hábil en quitar electrones y el sodio más bien le gusta ceder electrones. Por tanto, el electrón se va a transferir de un átomo al otro átomo. Por lo tanto, a uno le va a sobrar electrones y al otro le va a faltar electrones. Uno va a ser un anión, carga negativa, y el otro va a ser un catión, carga positiva. Y cuando tenemos cargas diferentes, pues tic, se van a unir y tenemos el enlace iónico. ¿Ok? Eso como repasito. Ahí los ejemplos y ahora sí, lo que nos interesa. El segundo tipo de enlace químico es el enlace covalente, que lo vamos a entender mejor con esta figurita de acá. ¿Ya? Permítanme sacar el lápiz, estoy aprendiendo cosas nuevas acá con el celular, me está gustando. El, acá tenemos el oxígeno, ¿ya? Esto de acá es el oxígeno. Y recordemos que el oxígeno tiene número valencia 8. Eso significa que tiene 8 protones, por lo tanto, en sus capas de energía vamos a tener también 8 electrones. Si recordamos la configuración electrónica, en la primera capa de energía, en la subcapa S, en esa esferita, vamos a tener 2 electrones. Y en la siguiente capa de energía, en el nivel 2, ya estarían 6 electrones. Dijimos que lo que los átomos tratan de buscar es completar el octeto. A este oxígeno le faltan 2 electrones. ¿Ok? Y por otro lado también tenemos a los hidrógenos. El hidrógeno tiene
únicamente un nivel de energía, ¿no? El uno, el subnivel S, y ahí ya sabemos que puede contener hasta dos electrones. Entonces, tenemos por un lado que el oxígeno necesita dos electrones, le falta. Y al hidrógeno también le falta un hidrógeno, perdón, un electrón. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de los enlaces iónicos, acá no tratan de quitarse electrones o ceder, sino lo que van a hacer es más bien compartir. El oxígeno necesita un electrón, el hidrógeno tiene ese electrón, por lo tanto el hidrógeno va a compartir su electrón, el oxígeno va a compartir también el electrón, ¿no? Tenemos este electroncito del hidrógeno, este electrón del oxígeno, se van a unir, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener dos electrones. Esos dos electrones van a pertenecer tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y a eso es a lo que se le llama enlace covalente. Entonces, el oxígeno ya tiene siete electrones, ¿no? Uno compartido con el hidrógeno. Le falta uno más. Entonces, ahí va a aparecer otro hidrógeno que también tiene su electrón. Ese electrón se va a acercar al oxígeno del hidrógeno y va a compartir igual con otro electrón, ahí lo pueden ver, del oxígeno. Entonces, va a suceder lo mismo. Van a compartir ambos los electrones y a eso se le llama pues enlace covalente. El oxígeno va a formar un enlace covalente con un hidrógeno y otro con el otro hidrógeno y vamos a obtener esto de acá, esto que parece la cabeza de Mickey Mouse sería el agua, ¿no? Tenemos acá, noten, estos dos electrones que son los compartidos. Uno vino del hidrógeno, el otro vino del oxígeno, están compartiendo. Ese es un enlace covalente, ¿ya? Y por el lado de abajo, pues sucede lo mismo. Tenemos el segundo enlace covalente. Y aprovechando esta figura, fíjense que acá tenemos un par de electrones al lado derecho y acá también tenemos otro par de electrones. Los electrones sabemos que tienen carga negativa, así que eh, mm, por culpa de esos electrones, la molécula del oxígeno no es lineal, porque fíjense, tenemos un oxígeno al medio y podríamos decir, como hay un hidrógeno, se va a ir a un lado y el otro hidrógeno se va a ir al otro lado. Entonces tendríamos que tener una molécula lineal, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Pero como acá arriba, a un costado, tenemos estos electrones que ya les mostré, son negativos, entonces existe ahí una carga negativa. Y como los hidrógenos más bien son electropositivos, ¿no? Como el hidrógeno, ¿no? Tenemos acá hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Estarían así. Pero como este lado es electropositivo y se repele con los electrones que tiene el oxígeno, tratan de separarse lo más que se pueda. Entonces, por esa tendencia a separarse, los hidrógenos van a empezar a doblarse sus enlaces. Ya no van a ser lineales, sino van a ser así. Tienen un ángulo, ¿ya? Eso por culpa de los electrones libres que están ahí, ¿ya? Eso, bueno, eso es otro tema, pero aprovechando. Después, existe también la posibilidad de que no solamente se comparta un par de electrones, puede compartir dos. Entonces ahí estaríamos hablando de enlaces covalentes múltiples. Como pueden ver acá, tendríamos en este primer ejemplito los enlaces dobles. Ahí, quédate quieto. Eh, ah, ay, ¿ok? Fíjense el oxígeno. El oxígeno, nuevamente, en la simbología de Lewis, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, que ya lo conocemos. El carbono tiene 4 electrones, ¿ya? En su capa de valencia tiene 4 electrones, por su valencia es 4. Entonces, sucede que acá el carbono va a compartir 2 electrones. Y el oxígeno también va a compartir 2 electrones, ¿no? Es par a par. Si el carbono da 2, el oxígeno también tiene que tener, va a dar 2. Entonces, si nos ponemos a contar cuántos electrones hay alrededor del carbono, noten a la derecha tenemos 4 y a la izquierda tenemos otros 4, total 8. Entonces, ha cumplido, el carbono ha logrado llenar ese octeto, se ha realizado, está estable. Y el oxígeno, el de la izquierda y el de la derecha también tienen 2 arriba, 2, dos abajo, y en el caso de este tiene 4 al lado derecho, ¿no? 4 arriba, 5, 6, abajo 7, 8 electrones. Y obviamente el otro oxígeno del otro lado también tiene sus 8 electrones, ¿no?
Los tres han completado su octeto. Doble enlace. Ahora, otro detalle, que esos pares de electrones, otra forma de simbolizarlo ya no es con dos puntos, sino se puede colocar una línea, como pueden ver acá a la derecha. Entonces, en vez de estar colocando cuatro puntitos, colocamos una línea arriba, una línea abajo, y eso simboliza un par de electrones, ¿ok? Cada línea representa un par de electrones. O sea, ahí tenemos cuatro. Y ese es el enlace doble. ¿Dónde lo han visto? Seguramente recuerdan química orgánica. En química orgánica anotamos, ¿no? Colocamos el carboncito, una línea arriba, una línea izquierda, derecha y abajo, decimos, ¿no? Y eso ya se puede unir con otros carbonos, hidrógenos, etcétera, etcétera. Entonces, esas líneas representan en realidad un par de electrones. Son enlaces covalentes. Solo que en química inorgánica, pues no se representa tanto así. Este de acá sería el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono, pues seguramente ya lo saben, se representa así, ¿no? CO y dos oxígenos y un carbono. Química inorgánica es usualmente así. En química orgánica, ahí sí hacemos más uso de esta línea, ¿no? Para representar los enlaces. A la derecha tenemos otro ejemplito. Esto sí es de química orgánica. Tenemos dos carbonos que lo propio van a compartir sus dos electrones por acá. Ahí están los dos electrones que ambos están compartiendo. A cada carbono le falta un electrón más. Ese electrón pues lo va a compartir este hidrógeno de arriba, este hidrógeno de abajo, y lo mismo va a pasar en el otro lado. Entonces, con eso estamos completando. Cada carbono va a tener 8 electrones. Y los hidrógenos ya sabemos sus dos electrones que están buscando. Y a la derecha ya vemos ese par de enlaces que tenemos, ¿no? Este es el eteno, es un alqueno, ¿no? Este es un etileno, ¿sí? Luego avancemos. Ups, acá. También tenemos el enlace triple, en este caso del nitrógeno. Está mi lapicito. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Le faltan 3, ¿verdad? Entonces, cada nitrógeno va a compartir 3 electrones justamente, ¿no? Este nitrógeno 3, el otro nitrógeno 3. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de cada uno de los lados, tendríamos 6 más estos dos, 8. Y al otro lado también 6 más 2, 8. Nuevamente cumplimos el octeto. Y con líneas sería esto, ¿no? El triple enlace. Y esto sería en química inorgánica, usualmente esto, ¿no? El N2. Esto es nitrógeno gaseoso, o también se le conoce como nitrógeno molecular. Ya, porque el nitrógeno solito es un átomo, pero cuando ya se une a otro nitrógeno, pues ya estaríamos hablando de una molécula, ¿no? Más de un átomo, dos a más. ¿Qué nitrógeno? Pues de que eso es lo que está en el aire, ¿no? Junto con oxígeno y un poquito de argón y vapor de agua y otras cosas. Acá tenemos otro ejemplo. Acá, esto sería el acetileno. Tenemos nuevamente los carbonos, solo que acá ya está compartiendo 3 electrones cada uno. Aquí tenemos los 3 electrones del carbono y acá un electroncito del mismo carbono, total 4. Se está sumando el electrón del hidrógeno y otros 3 del carbono del otro lado, total 8, nuevamente. Y acá su triple enlace, ¿no? Eso ya química orgánica. Después, estos enlaces covalentes ya lo podemos dividir en dos tipos. Tenemos los enlaces covalentes polares y no polares. Estos tienen que ver con la electronegatividad de cada uno de los átomos que conforman la molécula. Ahora, fíjense qué dice acá. Enlace covalente polar, dice, son cuando los electrones pasan más tiempo alrededor de un átomo que del otro. Y los enlaces covalentes no polares es cuando los electrones se comparten en forma equitativa. Ya vamos a entender todo esto. La clave es la tabla periódica nuevamente. Partamos por los iónicos. Vamos a agarrar acá en la tablita, vamos a hacer el cloruro de sodio. Esta tablita, esta figura, está representando la electronegatividad de algunos elementos.
lo que ya vimos la anterior semana. Fíjense que si vamos de izquierda a derecha, así de forma horizontal, los de la izquierda tienen valores más bajos y los de la derecha tienen valores más altos. Significa que los que están a la derecha son más electronegativos y los que están a la izquierda, al extremo, son los menos electronegativos. Y en medio, pues ya todo un abanico de valores. Y de forma vertical, iríamos hacia arriba. Los que están más abajo son menos y los que están arriba son más electronegativos. ¿Ok? Entonces, aquí es cosa de electronegatividad. Vamos a agarrar el cloro, que fíjense que está, tiene electronegatividad 3. ¿Ya? Estos valores, por si acaso, son relativos. Solamente salen cuando se los compara con otros elementos, ¿no? Y vamos a agarrar ahora el sodio. Vean, la electronegatividad del sodio es 0,9, del cloro es 3. Son, esa diferencia entre electronegatividades es bastante apreciable, o sea, existe una gran diferencia entre el cloro y el sodio, y eso lo podemos notar. El cloro está al extremo derecho y el sodio está al extremo izquierdo. Como están tan al extremo, es obvio que su diferencia de electronegatividades es apreciable. Por lo tanto, ¿qué pasa? El cloro tiene alta capacidad para poder quitar electrones, o sea, va a tratar de captar, de jalar electrones. En cambio, el sodio, no, a él más bien le gusta ceder electrones. Si alguien le pide, pues va a dar. Entonces, el cloro se va a acercar al sodio y le va a pedir, ¿no? Entre comillas, su electrón. O sea, esa capacidad que tiene el cloro de acercar, digamos, electrones, va a ser tan fuerte que sí le va a quitar el electrón al sodio. Por lo tanto, el sodio se va a quedar con un electrón menos, se va a volver un cation positivo, y el cloro, como va a tener un electrón de más, se va a convertir en un anión, carga negativa, y va a pasar lo que ya hemos visto, ¿no? Negativo, positivo, se unen, enlace iónico. Cloruro de sodio, ¿no? La sal que tenemos en la mesa, en la cocina. Pero ahora, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar al oxígeno y vamos a tomar al carbono para hacer dióxido de carbono, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a agarrar solamente dos, oxígeno y carbono. El oxígeno tiene electronegatividad 3, como se ve acá. Y el carbono tiene electronegatividad 2,5. 3 menos 5, 3,5 menos 2,5 da 1, ¿no? En cambio, entre el cloro y el sodio, más o menos da 3, ¿no? O sea, la diferencia entre el cloro y el sodio es bastante amplia. En cambio, la diferencia entre el oxígeno y carbono no lo es tanto. Existe una diferencia, pero no tanto como entre el cloro y el sodio. Entonces, otra vez, el oxígeno se va a acercar al carbono y nuevamente el oxígeno va a tratar de atraer los electrones, se va a tratar de quitar al carbono los electrones. Pero el carbono también es electronegativo, ¿no? No está al extremo izquierdo, está un poquito más a la derecha. El carbono también va a tratar de captar electrones. Pero ¿quién es más fuerte? El oxígeno. El oxígeno como que va a tratar de ganarle al carbono. El carbono no se va a dejar, pero el que gana es el oxígeno. Entonces, esa fuerza, esa capacidad del oxígeno para tratar de atraer los electrones va a ser suficiente para que el electrón del carbono se acerque hacia el oxígeno, se junte con el electrón del oxígeno y ahí queden los dos juntitos. Y ahí es donde se va a formar el enlace covalente, cosa que no ocurre con el cloruro de sodio. La diferencia ahí es tan alta que no únicamente lo atrae, sino que lo arranca. ¿Ok? Entonces, fíjense que cómo saber cuándo se forman enlaces iónicos y enlaces covalentes tiene que ver con la electronegatividad. Y más facilitado tiene que ver con la posición de los elementos en la tabla periódica. Entonces, la clave es eso. Si ustedes ven elementos que están bastante alejados, como caso cloro y sodio, que están a los extremos derecho y izquierdo, entonces sí o sí va a formar enlaces iónicos. En cambio, si ustedes agarran elementos que no están al extremo, pueden estar un poquito al medio, un poquito más a la derecha, no sé, tienen que fijarse qué tan alejados están los elementos. Acá solamente hay una diferencia de un cuadradito, ¿no? El nitrógeno lo está separando. Pero si hubiera ya dos cuadraditos, esa diferencia sería un poco mayor, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión. Dependiendo qué tan alejados están los elementos, va a haber más probabilidad de que sea
iónico o de que sea covalente, ¿ya? Más electronegativos, o sea, más diferencia de electronegatividad, más probabilidad de que sea enlace iónico. Menos diferencia de electronegatividad va a ser más probable de que sea un enlace polar, ¿ya? Por si acaso, si tienen dudas o algo, me preguntan por el micrófono, ¿sí? No tengo el chat, no sé dónde está el chat. No los voy a poder leer, por favor. Ok, entonces esa es la cuestión en cuanto a... Ingeniero, una consulta. Dime. Ahorita estaba dando el ejemplo, usted no ve, sobre el cloruro, perdón, sobre el cloro y el sodio, ya que están súper alejados entre ambos, y también dio el ejemplo del carbono y del oxígeno. Pero ¿qué pasaría si este sea del flúor y del calcio, digamos? O del flúor y el Mm, silicio. Igual hay una distancia grande, pero no están tan alejados. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿O cómo se tiene que hacer para llegar a entender? Esa parte no he entendido, ingeniero. sí, ahí ya tienen que ver otras cuestiones, ¿ya? El flúor, el silicio, ¿dónde está? Aquí no lo tengo. El silicio está, creo que está por debajo del nitrógeno, creo, ¿no? Eh, Pasa lo mismo, o sea, la diferencia entre electronegatividades no va a ser suficiente. Por ejemplo, les daba el ejemplo de acá del litio y sodio, ¿no? Que es un ejemplito más, un poquito más extremo. Acá el litio y el sodio, ambos no tienen capacidad para poder arrancar electrones, ¿no? Están bien cerquita. Entonces, como que ambos quieren ceder electrones, o sea, uno tiene que jalar electrón y el otro tiene que ceder electrón. Pero como ambos no tienen capacidad para jalar electrones, no se forma una molécula. Y eso sucede también con muchos elementos. No es que todos con todos van a formar sí o sí, ¿ya? Tiene que ver con la electronegatividad, solo que ahorita no tengo la tabla. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿cuál es el otro? Acá entre el flúor y el hidrógeno forma un enlace covalente, pero noten que están a los extremos, ¿ya? El flúor tiene 4, el hidrógeno tiene 2,1. Pareciera que van a formar un enlace iónico, pero no, ¿no? Eh, si se hace la comparación, esa diferencia de electronegatividades no va a ser lo suficiente para que se forme un enlace iónico, ¿ya? Va a haber casos en los que va a ser peor y no se va a formar un enlace iónico, ¿ya? Algo similar pasa con el silicio, como me decías, lo que, bueno, ahorita no sé. Ah, no, aquí está el silicio. ¿Silicio con cuál me decías? ¿Con el cloro? Con el flúor, ingeniero. Aquí está. Flúor y el silicio. Fíjate que la diferencia tampoco es tan alta. O sea, esto no es tan exacto, ¿ya? No es como que, digamos, por ejemplo, el oxígeno con ¿dónde está el otro? Con el carbono, le decía, ¿no? Están cerquita, van a formar enlace covalente. El flúor está más alejado. Existiría digamos, la probabilidad de que se forme, pero al final esa diferencia de electronegatividad no va a ser suficiente para que se forme, ¿ya? Como les decía, no es tan exacto, o sea, siempre va a haber casos especiales, ¿no? Como lo que hemos visto también en las configuraciones electrónicas. Pareciera, pero no. Eso también tiene que ver con la forma en que están ordenados los electrones, ¿no? En sus capas de valencia, cómo se van formando las estructuras, todo eso. ¿Ya? Espero que se comprenda. Listo, pues, ingeniero, muchas gracias. Ok, ok. ¿Dónde estaba? Así. Entonces, en resumen, la clave es la diferencia, pero ojo, a veces pareciera que sí va a ser, pero no. Hay otras cositas más que casos especiales que no hacen que se cumpla las reglas siempre, ¿no? Bueno, acá dice, bueno, todo esto ya lo hemos hablado, ¿no? Influencia de la electronegatividad en los enlaces químicos. Acá nos están dando más ejemplos del cloruro de sodio, el óxido de calcio también se forma. Eh, Acá el ácido iónico estaría formándose entre un metal y un no metal, ¿no? Como resumen, ¿ya? No es tanto así, pero ya es más o menos.
las electronegatividades parecidas van a tender a formar enlaces covalentes. ¿Qué más? Existen enlaces covalentes puros. Eso se refiere a esto. A ver, veremos este ejemplito del ácido fluorhídrico. ¿Dónde está? Acá. Déjenme sacar el lapicito. Lo que les hablaba, ¿no? El hidrógeno con el flúor están bastante alejados, pero al final igual forman un enlace covalente polar. No tiene la suficiente fuerza para poder arrancarle un electrón, pero sí lo suficiente para que se traslapen y compartan los electrones. Tendríamos ahí el enlace covalente. Pero, como ya hemos visto, el flúor sí es electronegativo, apreciablemente en comparación al hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué sucede? Yo tengo acá el flúor, tengo el hidrógeno y tengo los electrones que están al medio, ¿no? Pero los electrones no se van a quedar al medio, porque como el flúor es más electronegativo, tiene mayor tendencia a poder captar el hidrógeno, el electrón, ¿eh? Poder captar y atraer los electrones. Por lo tanto, estos electrones compartidos por ambos van a ser más atraídos hacia el lado del flúor, porque el hidrógeno es muy poco electronegativo, ¿no? No le gusta atraer electrones. Entonces los electrones, como el flúor es más electronegativo, un poquito más se van a acercar hacia ese lado. Y como hacia el lado derecho, hacia el lado del flúor, vamos a tener más electrones, pues ahí se va a formar ya una carga parcial negativa. Por ende, al otro lado, al hidrógeno, como los electrones se han alejado de eso, en comparación, por eso se llama relativo, va a tener una carga positiva, ¿ya? Eh, Acá este flúor va a tener negativo, ¿no? Carga relativa negativa, y el hidrógeno carga relativa positiva. Por lo tanto, se va a formar un polo, bueno, un dipolo en realidad, ¿ya? Lo que se llama. Eso mañana lo vamos a ver. Se forma así como una pila. Un lado va a ser polo positivo, al otro lado va a ser polo negativo, y eso se llama un dipolo. Por eso, justamente, este tipo de moléculas o enlaces se le llama enlaces covalentes polares, ¿ya? Porque tienen dos polos bastante identificados. El hidrógeno gaseoso, como hemos visto, es lo mismo, ¿no? Un hidrógeno tiene su electronegatividad, el otro hidrógeno que está al otro lado también tiene la misma electronegatividad. Pero es como que tengan dos fuerzas similares. Por lo tanto, los electrones pues no se van a ir ni a la izquierda ni a la derecha, porque están siendo atraídos con la misma intensidad. Por lo tanto, los electrones se van a quedar ahí al medio. Eso sería un enlace covalente no polar, ¿no? O directamente covalente. Y de ahí nace, ¿no? Lo que se habla cuando se preparan disoluciones, pues se dice, ¿no? Polar, disuelve polar, no polar, disuelve con no polar, ¿no? Bueno, no es tanto así, no es tan estricto, porque hay diferentes grados de polaridad, ¿ya? Dependiendo grados de electronegatividad también de cada átomo, ¿ya? Pero bueno, eso es para otro tema. El cloruro de litio, pues ya hemos visto, ¿no? Iónico, bueno, ejemplos normales. El cloro a un lado, litio a otro lado, extremos, iónico. El cloro, que igual sigue a un lado, el magnesio no está tan al extremo izquierdo, está un poquito más a la derecha, pero lo suficientemente alejado para que se forme un iónico, ¿no? Después, ya estamos acabando bastante rápido. Tendríamos después el tercero, que es el enlace metálico. En este enlace metálico, lo que sucede es esta. Bueno, en primer lugar, los enlaces metálicos se refieren a cómo se van uniendo los átomos de metales, ¿ya? Y aquí ya no son átomos diferentes para constituir una molécula, sino es cómo los mismos átomos o átomos de un mismo elemento se van uniendo entre sí para formar ese material que ya conocemos, ¿no? Un cable de cobre, o qué sé yo, una barra de hierro u otras cosas, ¿no? Un mismo metal. Pues aquí tenemos dos.
dos modelos. Uno es el modelo de mar de electrones y el otro modelo es este de acá, modelo de orbitales, que es con lo que ya vamos a terminar. El modelo de mar de electrones sucede así. Vamos a ver acá. Tenemos los átomos de cobre, ¿no? En este ejemplito los cobres. Cuando se vayan juntando los átomos de cobre, se va a liberar, ¿ya? Los electrones. O sea, los electrones, el cobre tiene sus electrones de valencia, ¿no? Esos electrones que están en la última capa de, de valencia, justamente, como que van a quedar libres, van a estar más sueltos, digamos. Entonces, vamos a tener un cúmulo de cationes, en este caso de cobre. Esos cationes, como ven acá, van a empezar a formarse, van a formar una red, ¿no? Un cristal, más o menos. Un cristal y se van a ir empaquetando, se van a ir juntando y apegando todos los cationes, ¿no? Unos con otros. Ahora, la pregunta surge, ¿no? Si ya dijimos y se sabe que cargas similares en realidad se repelen, en este caso, ¿por qué están juntos los cobres, no? Más bien los cobres, como todos son positivos, tendrían que tratar de alejarse. Y pues sí, el cobre trata de hacer eso. Son positivos, quieren alejarse. Pero aquí lo que sucede es que, como dijimos que los electrones se liberan, están como que moviéndose. Imaginen, es como agua, ¿no? Que están ahí moviéndose las moléculas. De ahí viene el término, ¿no? Mar de electrones, justamente. Entonces, los cobres van a estar formando una red, ¿no? Y por la parte de arriba, bueno, entre comillas arriba, los electrones van a estar como que acumulándose, ¿no? Van a estar libres, van a formar como una capa de electrones, ¿no? Ese mar que se llama de electrones. Por el lado de abajo también va a existir toda una cantidad de electrones. Y como los electrones tienen carga negativa, esta fuerza eléctrica es lo que va a hacer que los cobres, los cationes de cobre, pues no huyan, se queden ahí empaquetados, porque se va a equilibrar, ¿no? La carga negativa a un lado, positiva al medio, y la carga negativa al otro lado también, ¿no? Así se forma el empaque. Ahora, tampoco es que se formen líneas y líneas, ¿no? A ver, visualícenlo más como si fuera una gelatina, ¿no? Una gelatina y toda esa gelatina serían los electrones. Y dentro de esa gelatina de electrones, pues yo voy a ir colocando canicas, ¿no? Lo voy a ir ordenando, como se ve en la grafiquita. Entonces, esas canicas representaría al cobre. Y toda esa gelatina que está ahí como que está rodeando al cobre, todo eso serían los electrones. Entonces, eso es lo que va a sujetar a los cationes de cobre y va a formar, va a mantener esa forma empaquetada. ¿Ok? Ahora veremos qué dice acá. Forman estructuras sólidas, lo que dijimos, en los átomos dispuestos en forma de esferas empaquetadas de forma compacta, ¿no? Los cationes que hemos visto. Este modelo de electrones que ya hemos hablado forma, tiene una formación de cationes metálicos en un mar, ¿no? Lo que hemos hablado. Estos electrones están confinados al metal por efecto de atracciones electrostáticas, ¿no? O sea, claro, hemos hablado entre cobres y electrones. Los cobres, como tienen carga similar, van a tratar de alejarse. Pero como los electrones están ahí alrededor y tienen carga negativa, esos sí se van a atraer con el cobre, ¿no? Van a formar esa como una red, una capa, y eso es lo que lo va a hacer empaquetar, como decía. Y finalmente, sí. Esta forma de mar de electrones es justamente lo que causa que los metales tengan esa propiedad de ser mm, conductores, ¿ya? Son buenos conductores eléctricos, buenos conductores de energía, calor, porque como los electrones dijimos están ahí como que libres, se pueden mover,
Cuando introducimos una corriente eléctrica, y pues la corriente eléctrica pues son electrones moviéndose, todos los electrones van a pasar al, al metal y van a interactuar con los electrones ya del metal, ¿no? Desde la corriente con el metal. Y ahí es donde fácilmente los electrones se van a ir moviendo. Vamos a tener que el material es buen conductor eléctrico, ¿ya? Esa es la razón. Algo similar también pasa con el calor. Va a haber una interacción entre electrón y, bueno, el metal, la molécula como tal, y va a ir transfiriéndose, ¿no? La energía entre cada molécula y molécula. Y por lo mismo también, pues el metal es altamente, bueno, dependiendo qué metal, ¿no? Pero la mayoría tienen buena capacidad de ser conductores de energía. Y finalmente, con esto acabamos. El segundo modelo sería el modelo de orbitales moleculares, ¿no? Para los metales. Me parece algo similar, ¿no? Pero bueno. Acá lo que ocurre es que tenemos los cobres, ¿no? Cobre, cobre, otra vez se forman las empaquetaduras de cobre y cada átomo de cobre tiene su propio orbital, ¿no? Ya vimos, los orbitales son ese subnivel, esa nube de probabilidad electrónica, ¿no? Esa nube donde tenemos mayor certeza de que estén ahí los electrones. Entonces, yo tengo un cobre, está su átomo, y pues va a tener su orbital, ¿no? De valencia, y ahí van a estar los electrones. Imagínense, ¿no? El catión de cobre o el átomo de cobre, y por acá abajo, para que se note, para que tengan una idea, va a estar su orbital, esa nube, ¿no? Ahí van a estar los electrones. Ahora, ¿qué pasa? Que al lado del cobre vamos a tener pues otro átomo de cobre. Y este átomo de cobre también va a tener su orbital atómico. Ese orbital donde ahí estén los electrones. Para cuando esos dos em, átomos estén juntos, estén pegaditos, en la parte de abajo, bueno, para que imaginen, para que se entienda el ejemplo, en la parte de abajo vamos a tener los electrones. Cuando están juntos orbitales, y esto más se lo ve en química orgánica, pero para aquí también sirve, el orbital de este cobre de la izquierda con el orbital del cobre que está a la derecha se van a traslapar y estos dos orbitales atómicos van a formar un único orbital molecular. Este orbital molecular va a ser único, perteneciente a ambos cobres. ¿Ok? Entonces, en ese único orbital molecular, ahí van a estar los átomos de esos dos átomos de cobre, ¿no? Ahora, ya tenemos ahí el orbital molecular de dos. Pero a su lado tenemos otro átomo de cobre. Este átomo de cobre también tiene su propio orbital atómico y ahí también tiene sus electrones. Y como está junto a este recién formado orbital molecular, va a pasar lo mismo. El orbital atómico se va a unir al orbital molecular y vamos a tener un orbital molecular más grande, ¿no? Constituido por tres átomos de cobre. Y a la derecha o a la izquierda también tenemos otro átomo de cobre. Entonces va a pasar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, a medida que vayamos juntando cobre, 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 vamos a tener sus orbitales que van a seguir uniéndose, ¿no? Vamos a tener un orbital molecular de dos cobres, luego un orbital molecular de tres cobres, de cuatro, de cinco, de seis y así. Entonces, al final vamos a tener todo un orbital grande, ¿no? Enorme, que esté albergando todos los electrones que tiene el cobre, ¿no? Entonces va a formar algo así como un colchón, ¿no? Si quieren. Un colchón ahí, un orbital grandote, y sobre el cual, bueno, a su lado, estén todos los cationes, ¿no? Todos los átomos de cobre, ¿no? Cobre, 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 y ahí su orbital. Por el otro lado también. Entonces va a ser como que núcleos de protones o átomos de protones, vamos a tener el orbital grande, ese molecular,
más cobre, más orbitales, y ahí se va a ir formando también, ¿no? Ese sería el modelo de orbital molecular. Acá veremos a ver qué otro dato nos da. Los orbitales de valencia de un átomo metálico se traslapan, lo que dijimos, entre sus vecinos más próximos, ¿no? Entonces uno con uno se va a ir uniendo. Da lugar a la formación de orbitales moleculares, como lo dijimos, y estos orbitales moleculares es igual al número de orbitales atómicos, ¿no? Como ya hemos hablado también. ¿Qué más? Ese traslape, como dice acá, pues es muy grande, porque el número de orbitales moleculares también es bastante grande, ¿no? O sea, el orbital molecular va a tener el tamaño de la cantidad de átomos que vamos a tener, ¿no? De orbitales atómicos. Y finalmente, la interacción de todos los orbitales atómicos de valencia de cada átomo metálico con los orbitales de los átomos metálicos adyacentes da origen a un número enorme de orbitales moleculares, ¿no? Lo que decíamos, toda esa capa, ¿no? Ese cúmulo orbital. Y bueno, no sé si les parece, pero bueno, a mí me parece que es bastante similar, ¿no? Al mar de electrones, ¿no? Cómo va, va siendo ordenado, me parece similar. Solo que aquí hablan desde el punto de vista de orbitales. Y bueno, esto ya es para el día de mañana. Entonces, hagamos un resumen, ¿no? Para terminar, un resumen bastante rápido. En su, eh, en su generalidad, no en todo, como ya han visto, es más probable que se formen enlaces iónicos cuando la electronegatividad de los átomos que están en juego, que se están uniendo, sean más diferentes, o sea, la diferencia de electronegatividades sea alta. Entonces va a ser más probable de que se formen enlaces iónicos. Mientras menos electronegatividad exista en cuanto a diferencia, va a ser menos probable de que sea iónico y más bien va a ser un enlace covalente. Eh, y en estos enlaces covalentes, ya hemos visto, puede formarse polos. Las moléculas van a formar un dipolo donde a un lado esté más cerca a los electrones y al otro lado esté más lejos. Y eso va a hacer de que pues exista esa diferencia de cargas, ¿no? Ahí vamos a obtener las sustancias polares, vamos a obtener sustancias no polares, y entre esos dos extremos pues existen sustancias Ingeniero, de polaridades. Sí, ingeniero, María. está cambiando las diapositivas, es que se ha mantenido en una y de ahí no se mueve. Sí, 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 porque ya hemos terminado. Estoy haciendo solamente un Ah, resumen ya, ya para... Sí, sí, no te listo, preocupes. Inge, listo, Inge. Sí, o sea, vamos a quedar en orbitales moleculares para los metales, ¿no? Eso debe estar bien. Con eso hemos acabado. Les daba un resumen porque nos falta un minutito. Ajá. Entonces, otra vez, resumen más rapidito. Tipos de enlaces iónicos covalentes, que son los usuales para moléculas, y para metales únicamente, ya lo hemos visto, ¿no? Los dos modelos, el orbital molecular y el mar de... eh, el micrófono está bien. Y dentro de esos enlaces polares, o más bien covalentes, tenemos los polares y no polares, ¿no? Polares donde los electrones están más cerca a un lado y no están. Y si están al medio, pues serían enlaces covalentes puros, ¿no? Que no son polares, serían no polares. ¿Ok? Bueno, ahora sí, hasta ahí si alguien tiene otra pregunta más, me dice, no, me prepararé para viajar como siempre. Inge, Y antes pues, que se vaya, sí, deje pasar las diapositivas, por favor, desde donde empezamos. espera, Por favor, Inge. espera, espera. Ahí, ¿verdad? Tengo entendido que esto ya se los van a entregar el día de mañana. No sé si los otros días se los digan. Bueno, esos Y detalles, sobre lo esos que digo, detalles. las diapositivas Ujú. de todas las materias nos va a entregar, Inge. Sí, yo tenía entendido que sí. Está Esos bien, gracias. detallitos, si tienen dudas o algo, ya lo hablan, por favor, con el coordinador, ¿no? De cada materia.
con el de química, sí ya les hemos entregado y tengo entendido que yo ya lo envío. Entonces, seguramente ya les van a entregar. Inge, una Bueno, consulta. dime. El día martes va a ser, solo tenemos que ir a la universidad para que nos den las instrucciones, ¿verdad? Para el examen. ¿O se va a Y mandar? ese detalle sí no lo conozco, desconocía. Eso por favor Gracias. al coordinador le preguntan, porque los días sábados tienen, ¿no? Talleres con los coordinadores. Ahí pregúntenle por... eso sí, desconozco totalmente. Listo. Ahora sí, entonces se cuidan mucho, se abrigan, está haciendo tu frío, yo me voy. Nos vemos, chaucito.